Vamos a calcular el inciso C, que tiene que ver con los coeficientes de transferencia de masa globales. Para calcular estos coeficientes globales, se tiene que tener presente lo siguiente: que se determinan experimentalmente o que se determinan a partir de coeficientes individuales de las dos fases, tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa. Y el valor de la pendiente, ya sea en fracción mol, en relación mol, o ya sea en concentración de densidad molar en presiones parciales, como fue nuestro caso. Aquí tenemos una pendiente que está en unidades de densidad molar y de presión parcial en la fase gaseosa. Y el tercer punto a considerar para el cálculo de los coeficientes es: con que se atenga el valor de uno de los coeficientes globales, se pueden calcular el resto de los coeficientes, con una simple conversión de unidades de sus gradientes. Y también hay que tener presente la pendiente que nosotros estamos utilizando en nuestra ecuación de equilibrio, ya sea en fracción mol en la fase líquida o fase vapor, o en relación mol en las dos fases, o en densidades molares y en presión parcial. Para calcular este coeficiente global de transferencia de masa volumétrico en unidades de concentración en atmósferas, vamos a valernos de la resistencia total. Sabemos nosotros que la resistencia total va a ser igual a la resistencia en la fase gaseosa más la resistencia en la fase líquida. Vamos a involucrar el coeficiente global y entonces va a quedarnos de esta forma, y no es más que el inverso del coeficiente global. Esto va a ser igual a 1 entre el inverso del coeficiente individual en la fase gaseosa volumétrica, más la pendiente en la fase gaseosa y líquida, que sería en este caso esta pendiente de acá, y dividido entre el KLA individual. Sustituyendo valores aquí, la pendiente que tenemos es de 0.25, el KGA de 7.75, el KLA de 34, y vamos a despejar entonces el coeficiente global de transferencia de masa volumétrico en unidades de atmósferas. Haciendo el cálculo aquí, a 1 entre su valor, 1 entre 7.75 más 0.25 entre 34. Y al hacer la operación en una calculadora, nos va a dar 7.3346 libras molea sobre hora, pie cúbico en unidades de atmósferas o gradiente de atmósferas en el equilibrio. O global, aquí podemos poner global, o le podemos colocar simplemente un asterisco. Regularmente se utiliza más el asterisco, pero lo pueden dejar así en forma global también aquí en el denominador. Y esta sería nuestra respuesta. Para encontrar el siguiente coeficiente de transferencia de masa global volumétrico en unidades de densidad molar en la fase líquida, vamos a hacer lo siguiente, igual como en el caso del coeficiente anterior, donde tenemos que traer nuestra expresión de la resistencia total. Nuevamente, la resistencia total va a ser igual a la resistencia en la fase gaseosa más la resistencia en la fase líquida. Hay que meter aquí la resistencia total, el coeficiente global, entonces nos queda de esta manera, viendo la tabla de coeficientes. Este es igual a 1 entre el KL ahora minúscula más 1 entre la pendiente, y debe ser aquí de la densidad molar de la fase líquida y la fase gaseosa en presión parcial, y acá debe aparecer también el coeficiente de la fase gaseosa, el KGA minúscula, el K minúscula, GA individual. Lo que vamos a proceder es a despejar nuestra KLA. Nos queda de esta forma. Esto pasa multiplicando a toda esta expresión del lado derecho y después queda dividiendo en la parte izquierda.
Pues queda 1 entre el inverso del KLA, que la K es minúscula, más 1 entre la pendiente, densidad molar y presión parcial, y el coeficiente individual volumétrico en la fase gaseosa. Sustituimos aquí, sustituimos este valor de KLA, que es de 34, luego la pendiente, que es de 0.25, y el KGA de 7.75. Realizando la operación en una calculadora, se obtiene lo siguiente. O sea que esto sería igual a 1.8333 horas a la menos 1, o sobre hora. Y esta sería nuestra respuesta. También este coeficiente lo podemos obtener mediante la siguiente expresión: coeficiente global, volumétrico, unidades de densidad molar en la fase líquida va a ser igual a la pendiente que tenemos aquí, en densidad molar de la fase líquida y presión parcial, y multiplicado por el coeficiente KGA. También debe ser global aquí. Sustituyendo valores, este vale 0.25. Lo multiplicamos por el KGA. El KGA, que fue de 7.3346 libra moldea sobre hora pie cúbico, delta de atmósferas en el equilibrio. Y al hacer la operación aritmética, esto nos va a dar de 1.8333 libras moldea sobre hora pie cúbico, y gradiente de densidad molar de libras moldea sobre pie cúbico y en el equilibrio o global. Entonces, cualquiera de las dos maneras ustedes lo pueden calcular, este coeficiente. La respuesta 2. Bueno, entonces continuamos aquí con los cálculos. Nos piden encontrar el coeficiente global de transferencia de masa volumétrico en unidades de concentración de fracción mol en la fase gaseosa. Para poder obtener este coeficiente vamos a valernos del flux molar. Flux molar, como ya sabemos, flux molar está dado por Na volumétrico, va a ser igual al coeficiente que queremos nosotros obtener, que en este caso es el KA mayúscula volumétrico multiplicado por su Ya menos Ya asterisco, ahora porque es global el coeficiente, y del otro le vamos a colocar nuestro coeficiente de conocido, y luego por PA menos PA asterisco. De esta relación vamos aquí a despejar nuestro coeficiente. Pues aquí despejando nuestro coeficiente nos queda así: coeficiente global, volumétrico en unidades de fracción mol de la fase gaseosa. Esto va a ser igual al KGA multiplicado, pero acá, si recuerdan, podemos sacar el factor común de la presión y queda como Ya menos Ya asterisco, y dividido entre Ya menos Ya asterisco. Aquí se pueden eliminar Ya menos Ya asterisco, y aquí va a ser igual al coeficiente individual de transferencia de masa volumétrico en unidades de concentración de atmósferas multiplicado por la presión total. Sería la presión total, incluyendo valores. Nos va a quedar que el coeficiente global de transferencia de masa volumétrico en unidades de concentración de fracción mol va a ser igual al KGA 7.775 libras moldea sobre hora pie cúbico, gradiente de atmósferas asterisco, y luego por la presión total es de 3 atmósferas, y se nos cancelan las atmósferas con las atmósferas. Acuérdense que esta delta que está aquí
la vamos a colocar aquí como un gradiente de y S en el equilibrio. Nada más para que ustedes aquí tengan en cuenta de que por qué la delta de Y minúscula asterisco. Haciendo la operación aritmética, esto nos va a dar de 22 libras molde A sobre hora pie cúbico y delta de Y asterisco o global. Y esa sería nuestra respuesta. Otra forma de obtener este coeficiente global de transferencia de masa global volumétrico unidad de concentración de fracción mol en la fase gaseosa es a partir de las resistencias, como ya lo hicimos con los otros coeficientes, es decir, que la resistencia total va a ser igual a la resistencia en la fase gaseosa más la resistencia en la fase líquida. Incorporando aquí los coeficientes nos queda 1 entre el coeficiente global volumétrico en gradiente de fracción mol en la fase gaseosa. Esto va a ser igual a 1 entre el K minúscula, subíndice Y minúscula, multiplicado por el área interfacial, más, aquí nos va a aparecer la pendiente en fracción mol, y dividido entre el Kx volumétrico, minúscula, aquí individual. Ky ya lo tenemos aquí, que es de 23.25, y el Kx también se había obtenido, que fue de 118.27. Lo único que no tenemos es la pendiente aquí en unidades de fracción mol. Sin embargo, sí tenemos la pendiente en unidades inglesas, que está en pies cúbicos, atmósferas, libra molde A. O sea, hay que convertir esta pendiente a esta otra pendiente. Como sabemos, la pendiente en fracción mol va a ser igual a delta de Y entre delta de XA. Aquí se cancelan las deltas a la Y, pero la Y no es más que la PA entre la P total, dividido entre la CAL entre la C total en el líquido. Aquí haciendo la multiplicación de los medios y los extremos va a quedar como la CT de L entre la presión total, y del otro lado nos va a quedar como la PA entre la CAL, y esto va a ser igual al C total de L entre la presión total, que la conocemos, y esta PA entre CAL va a ser la pendiente. Si pueden observar aquí, si despejamos, aquí debe ser esta en el equilibrio, tiene que ser en el equilibrio, va a ser esta. Si lo despejamos aquí, va a quedar como PA entre CAL. Entonces podemos decir que esta de acá va a ser igual a la PA asterisco entre la CAL. Y bueno, entonces aquí despejando nos queda así, que la pendiente de CAL es igual a la PA asterisco entre CAL. El CTL, la ρ de CTL entre la presión total multiplicado por la pendiente de CAL y la presión parcial, sustituyendo valores. ρ de CL 3.4684 entre la presión total, que es de 3 atmósferas, y multiplicado por la pendiente. La pendiente aquí es de 0.25. Y bueno, entonces esta pendiente nos va a dar a 0.289 de delta de Y entre delta de X, como lo habíamos puesto por acá. Es el valor de nuestra pendiente. Entonces pues ya podemos sustituir aquí, que es de 0.289. Sustituimos aquí los valores de K, siendo valores faltantes. Esto es igual a 23.25, y el Kx es de 118.27. Despejando de aquí el coeficiente, obtenemos
1 entre 23.25 más punto 289 entre 118.27, y esto nos va a dar 22 libras moldea sobre hora pie cúbico, gradiente de fracción mol en la fase gaseosa asterisco. Es el mismo valor que hemos obtenido previamente. Y aquí está nuestra respuesta. Bien, siguiente coeficiente. Ahora, para calcular este coeficiente, que es el coeficiente global de transferencia de masa volumétrico en unidad de concentración de fracción mol en la fase líquida, también lo podemos conseguir mediante resistencias. Entonces aquí, sacando mediante resistencia, nos queda como resistencia total es igual a la resistencia en la fase gaseosa más la resistencia en la fase líquida. Incorporando aquí nuestros coeficientes, esto va a ser como 1 entre el coeficiente global, esto es igual a 1 entre el KY individual volumétrico más 1 entre el coeficiente individual volumétrico y multiplicado por la pendiente de XY más, esto lo podemos ver en la tabla de transformación de coeficientes, más 1 entre el KXA. Y bueno, ya tenemos prácticamente todo. Entonces, despejando aquí nuestro coeficiente, nos queda de la siguiente forma. Esta expresión del lado derecho está multiplicado todo por 1. Por lo tanto, esto va a quedar multiplicando al 1 y toda esta parte que está entre corchetes va a quedar dividiendo. Haciendo el álgebra, entonces nos queda 1 entre el K minúscula Ya por la pendiente de fracción mol más 1 entre el coeficiente individual volumétrico en fracción mol. Sustituimos aquí valores, queda 1 entre KY de 23.25. Y luego por la pendiente, que ya lo habíamos obtenido, vamos a anotarla por acá. La pendiente en fracción mol era igual a 0.289 más 1 entre el KXA, 118.27. Eso significa que al hacer la operación se tiene un coeficiente global volumétrico en fracción mol es igual a 6.358 libras moldea sobre hora pie cúbico delta de X asterisco. Esta sería nuestra respuesta. Otra forma de calcular este coeficiente sería de esta manera: multiplicar la pendiente de fracción mol por el KY mayúscula. Y si lo hacemos de esta forma, sustituimos aquí la pendiente .289 por el KY mayúscula. El KY mayúscula lo habíamos obtenido de 22 libras moldea sobre hora pie cúbico delta de Y asterisco. Nos va a dar el 6.358 libras moldea sobre hora pie cúbico y delta ahora, pero de fracción mol en la fase líquida. Y bueno, aquí está entonces el valor. Otra manera también de obtener este valor lo podemos hacer de esta forma. Esta de otra manera, entonces esta ρ ya lo tenemos, fue la de 3.4684. Y lo multiplicamos por el KLA. Y el KLA es de 1.833
es libras mol sobre hora pie cúbico y gradiente de CAL en el equilibrio. Y como vemos, esta densidad total tiene unidades de libras mol de solución sobre pie cúbico de solución. Y bueno, se van a cancelar por aquí estos pies cúbicos y nos van a quedar nada más libras mol de A. Entonces, haciendo esta operación, pues va a dar el mismo resultado de aquí, que va a ser de 6.358 libras mol de A sobre hora pie cúbico delta, pero ahora de X en el equilibrio. Aquí tenemos otra de las respuestas, o sea, ya sea que sea esta de esta manera o de esta otra forma para su cálculo. Bueno, ahora calculemos este último coeficiente para este bloque, donde nos piden que sea el coeficiente de transferencia de masa global volumétrico en unidades de concentración de relación peso, en estas unidades en libra mol de A sobre hora pie cúbico, gradiente de relación peso en el equilibrio. Y para esto tenemos este planteamiento de solución, que para llegar al coeficiente de transferencia solicitado, podemos partir de un coeficiente ya conocido, que es el coeficiente global volumétrico, pero unidades de concentración de fracción mol. Y este valor ya lo habíamos calculado, que nos había dado de 6.358, que lo tenemos aquí, libra mol de A sobre hora pie cúbico, gradiente de concentración, y lo vamos a pasar a un coeficiente volumétrico, pero en gradiente de concentración de relación mol, en la fase líquida. Y una vez que ya tenemos esto, vamos a pasar el gradiente de relación mol al gradiente de relación peso. Y como ya se había confirmado, este coeficiente en soluciones diluidas prácticamente son lo mismo, tienen el mismo valor. Y bueno, entonces podemos decir que este coeficiente toma el valor de 6.358. Y por analogía con la fase gaseosa, se puede decir de que este coeficiente global volumétrico en unidades de concentración de relación mol va a ser igual al coeficiente global de transferencia de masa volumétrico en fracción mol, pero multiplicado aquí por sus respectivas fracciones, 1 menos XA por 1 menos XAI. Esto solamente comento para soluciones diluidas. Y también, como se había dicho, para soluciones diluidas hablamos de que estas concentraciones prácticamente tienen a cero, tanto XA como la XAI. Pueden tomar valores de 0.001 o 0.0001. Entonces esto tiende a 0, esto tiende a 0. Como tienden a 0, simplemente este binomio daría 1 y este binomio también daría 1, que estaría multiplicándose por el Kx minúscula volumétrico. Se llega a esta conclusión de que este coeficiente de aquí es el mismo de acá y este es el inicial. Ya para calcular este coeficiente vamos a usar esta fórmula, donde este coeficiente volumétrico en unidades de concentración de relación peso va a ser igual al peso molecular de Ls, que viene siendo el agua, entre el peso molecular de A, que es el amoníaco, multiplicado por el coeficiente, ya sea volumétrico en unidades de concentración de relación mol o el de fracción mol. Y vamos a hacer de esa manera porque nos interesa. Además, siguiendo el planteamiento y sustituyendo valores aquí, nos va a quedar de esta manera. Va a ser igual el peso molecular del agua, como se sabe es de 18, entre el peso molecular del amoníaco, que es de 17, el valor del Kx mayúscula volumétrico, que es de 6.358 libras mol de A, hora pie cúbico, gradiente de relación mol en el equilibrio. Haciendo esto en la calculadora, se va a obtener un valor de 6.73 libras mol de A sobre hora pie cúbico, gradiente de relación mol en la fase líquida, de mayúscula asterisco.
Y con esto estamos encontrando nuestro resultado del coeficiente. Muy bien, y con eso estamos terminando este bloque. Y ya para finalizar el problema, nos están pidiendo aquí que encontremos la resistencia en la fase gaseosa, la resistencia en la fase líquida, pero expresadas 100% de resistencia gaseosa con respecto a la resistencia total y también la resistencia en la fase líquida para la resistencia total. Entonces vamos a hacer aquí los cálculos. Entonces, partiendo de la resistencia total, donde sabemos que la resistencia total es igual a la resistencia gaseosa más la resistencia líquida, si dividimos toda esta expresión entre la RT, vamos a tener lo siguiente. Aquí nos daría 1 RG entre RT más RL entre RT. Y ahora si todo esto lo multiplicamos por 100, 1 va a ser igual a RG entre RT más RL entre RT. Y como lo dijimos, si esto lo multiplicamos por 100, esto nos daría como 100% igual a RG entre RT por 100 más RL, la resistencia líquida con respecto a la resistencia total, y por 100 aquí. Bien, lo que nos interesa a nosotros es tener este porcentaje de acá y este otro porcentaje. Y esto nos estaría representando como el porcentaje de la resistencia gaseosa más el porcentaje de la resistencia líquida con respecto a RT y aquí con respecto a RT. Bien, entonces podemos extraer estas expresiones diciendo que el porciento de la resistencia de la fase gaseosa con respecto a la RT, aquí también vamos a sacar el otro término, que el porciento de la resistencia en la fase líquida con respecto a la RT va a ser igual. Vamos aquí a ver cómo lo obtenemos. Y como ya lo dijimos, la resistencia total va a ser igual a la RG más la RL. Si lo hacemos para la fase gaseosa, nos va a quedar así, usando el coeficiente global, 1 entre K mayúscula, unidades de concentración de fracción mol, y este coeficiente es volumétrico. Esto va a ser igual a 1 entre el coeficiente individual volumétrico de concentración de fracción mol en la fase gaseosa, más la pendiente aquí, unidades de fracción mol, y dividido entre el coeficiente individual volumétrico de concentración de fracción mol en la fase líquida. Y bueno, lo que nos queda hacer ahora es agarrar cada término de las resistencias, por ejemplo, estas resistencias en la fase gaseosa, y lo tenemos que colocar en esta parte. Va a quedar 1 entre el coeficiente individual volumétrico de concentración de fracción mol, y lo vamos a dividir entre la resistencia total, porque es lo que nos piden aquí. Entonces, dividiendo 1 entre el coeficiente global volumétrico de fracción mol, y luego multiplicado por 100. Aquí, bueno, lo hemos hecho acá por 100. Haciendo las operaciones de los medios y los extremos, esto nos va a quedar 1 por K mayúscula A, pues aquí queda arriba el coeficiente global volumétrico en fracción mol, y luego dividido entre 1 por K Y A minúscula, pues aquí queda el K minúscula Y A abajo, y luego multiplicado por 100. Para el caso de la resistencia líquida, vamos a hacer también sustitución del término correspondiente. Aquí arriba nos va a quedar como la pendiente en fracción mol, dividido entre el coeficiente individual volumétrico en fracción mol, y lo vamos a dividir entre la resistencia total. Como nos los pide aquí la fórmula, la resistencia total es 1 entre K mayúscula Y esto entre paréntesis, luego multiplicado todo esto por 100. ¿Cómo lo tenemos aquí? Bien, ya que tenemos estas expresiones equivalentes, acuérdense que esto es este de acá y este otro es este de aquí. Bueno, haciendo los medios y los extremos, nos queda aquí como la pendiente en fracción mol multiplicado por el K mayúscula Y, y luego dividido entre
K minúscula, volumétrico en fracción mol. Ya tenemos nuestras ecuaciones, ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Este K ya tuvo un valor de 22. Este K ya minúscula vale de 23.25. Y por 10 a la 2. Al hacer la operación, esto nos va a dar de 94.63%. Lo mismo vamos a hacer acá para el caso, para la resistencia en la fase líquida con respecto a la resistencia total. Sustituyendo valores aquí, la pendiente ya obtenida es de punto 289. El K ya mayúscula dijimos que es de 22. El KXA ya se había calculado que es de 118.27. Y haciendo la operación aquí, esto va a dar un valor 5.37%. Y bueno, lo que se puede ver aquí, que al sustituir los valores de estos porcentajes en la fórmula que habíamos obtenido, la resistencia en la fase gaseosa con respecto al RT es de 94.63% más la resistencia líquida, que es de 5.37%, y si sumamos estos dos valores nos va a dar el 100%. Aquí inicialmente habíamos obtenido por fórmula. Entonces aquí se demuestra de que nuestros porcentajes pues son correctos, si no, no hubiera dado el porcentaje del 100%. Muy bien, jóvenes, y con esto estamos terminando este problema usando los coeficientes de transferencia de masa individuales, también globales, para la fase líquida y la fase gaseosa. Y que estén muy bien.